nos dieron la oportunidad para brindarles esta conferencia. Antes de iniciar, sí quisiera pedirle disculpas a los presentes. Sé que siempre hemos tratado en esta serie de conferencias ser lo más puntuales posibles, pero bueno, tuvimos unos percances de temas de internet y conexión, así que ahí le pido mis disculpas a todos los participantes, que sé que varios estaban desde las 5 en punto hasta un poquito antes conectados para estar pendientes, ¿no? Así que para iniciar, Leandro Mohamed, veterinario especialista en producción bovina. Desde el año 2009 desempeña el cargo de gerente en ganadería en Latinoamérica para Cris Hansen Inc. Lugar de residencia en Ciudad Santa Fe, Argentina, siendo la principal actividad de soporte técnico en tecnología para ensilaje y microorganismos de alimentación directa en toda la región. Desde 2011 ha trabajado como asesor en nutrición y manejo en tambos, invernadas y feedlots en la provincia de Santa Fe. El médico veterinario obtuvo su título en la Universidad Nacional de Litoral de Esperanza en Santa Fe y su especialización en producción bovina en la Universidad Católica de Córdoba. También se tituló de técnico agrónomo en la Escuela Agrotécnica Lucía Aros en Ángel Gallardo, Santa Fe. Cris, te doy la bienvenida. Leandro, te doy la bienvenida y los micrófonos son tuyos. Adelante. Muchas gracias, Miguel. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, la verdad que saludarlos a la distancia desde aquí, desde Argentina. Agradecer a la Asociación de Productores de Leche de Provincias Centrales por el interés, al Grupo ASEAL que nos representa ahí en Panamá, y contarles un poco, bueno, que normalmente estamos visitando, viajando mucho. Llevo muchos años viendo silaje en toda Latinoamérica y en muchos países. Realmente me gusta mucho, es un tema que me apasiona. Y este tipo de reuniones nos acerca. Realmente estamos hace bastante tiempo parados con los viajes, así que les agradezco el tiempo a los que están presentes, que seguramente les interesa el silo. Voy a tratar de dejarle todo lo que ustedes me quieran preguntar. Primeramente les cuento qué es Cris Hansen, que es una compañía global de biociencia que fue fundada ya hace más de 145 años, en 1874, en Copenhague, Dinamarca, por un bioquímico farmacéutico danés. Desde ese entonces ha trabajado en procesos o en soluciones con ingredientes naturales para la industria de los alimentos, la parte farmacéutica y agropecuaria. Quizás algunos de ustedes que fabrica quesos o que trabaja en la industria láctea puede conocer muy bien nuestra compañía. ¿Por qué? Porque desarrollamos, la compañía comenzó en su momento desarrollando y produciendo cultivos bacterianos y enzimas, probióticos, colorantes naturales, desde aquel momento. Nuestros productos están basados en aproximadamente 40.000 cepas microbianas que comercializamos a través del mundo para todo proceso fermentativo donde el microorganismo tenga alguna función benéfica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con...? Bueno, y un poco, perdón, me olvidaba, estamos en un camino, en una estrategia global de ser una empresa sustentable, y hemos sido calificadas en el año 2019 como la empresa más sustentable del mundo, elegida en más de 100 empresas. Dentro del área de salud y nutrición animal, yo soy médico veterinario. Si me preguntan algo de quesos, no es mi área, pero sí dentro del área de salud y nutrición animal, que es una prioridad estratégica de la compañía desde hace 40 años. Donde empezamos a trabajar con microorganismos que aporten soluciones, ya sea en el reemplazo del uso masivo de antibióticos en la producción bovina, porcina y avícola, para tener una producción más amigable. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que reducir el uso de antibióticos de manera masiva en la producción animal, y estamos trabajando en esa línea, produciendo bacterias acidolácticas y bacillus, que son suministrados en alimentos, en premezclas, para reemplazar el uso de antibióticos. Y la otra gran gama, que es la que más en la que me especializo, que es el tema de alimentos fermentados. ¿Y dónde tenemos un alimento fermentados? La clave, el número 1, la estrella, la que vamos a hablar esta noche, que es el silaje,
que es un alimento muy conocido probablemente por muchos de ustedes. Entonces vamos a hablar de confección de silaje de calidad y utilización de inoculantes de última generación. Yo voy a tratar de llevar una línea de presentación, y si hay temas que no dejo o que no estoy tocando dentro de esta agenda, no tengan ninguna duda en preguntarme y podemos explayarnos en algo que no esté contemplado. Por supuesto que vamos a tratar de en una hora de hablar de silajes, que es algo no tan simple, pero sí vamos a tratar de hacer una definición de silajes y cuál es su importancia en la alimentación de vacas lecheras, fundamentalmente de alta producción, qué es un proceso fermentativo dentro de un silo, qué tipos de silaje encontramos, cuáles son las pérdidas asociadas a la confección de silos, cómo debemos dimensionar un silo, cómo es la confección, la compactación, el tamaño del picado, cuál es el rol de la inoculación, el uso de cracker, el tapado. Vamos a tratar de ver todos los temas. Me voy a poner, Miguel, un auricular a ver si me escucha mejor. Sí, te escuchamos perfecto. Bien. No, ok, sí. A ver, ¿me escuchás bien? Sí, pero te escuchaba mejor en antes. Bien. Sí. Pensé que podía ser mejor el auricular. Bueno, entonces, hablando de definición de silaje, puede parecer algo muy básico. Primero tenemos que entender que es un silo. Es un sistema de conservación de alimentos. La fermentación ha sido utilizada por miles de años por el ser humano para conservar alimentos. No solamente para producir cervezas y vinos, bebidas fermentadas, sino para guardar comida o diferir comida, fundamentalmente en climas muy fríos, donde en el invierno no crecía pasto, se acumulaban y ahí se fermentaban para dar de comer en la primavera, dar de comer en el invierno. O sea, diferir forraje. Ahora, en el pasado esos silajes eran unos alimentos más bien para saciar las necesidades básicas de los animales. Hoy los silajes de alta calidad son el elemento base o el forraje base de la alimentación de vacas lecheras de alta producción. Podemos tener un montón de establos de vacas de 40 a 45 litros de producción día, basados en una dieta de alimentos fermentados. Ahora, ¿qué es básicamente? Bueno, un proceso químico-biológico o bioquímico en el cual se crea un ambiente desfavorable para la proliferación de microorganismos no deseados. ¿Esto qué significa? Que microorganismos presentes en el forraje van a transformar azúcares en ácidos, los van a consumir y los van a transformar en ácidos. Esos ácidos van a acidificar justamente el medio, van a hacer que el pH descienda. Me avisan si ustedes no comprenden algún término, pero el pH es la manera de medir la acidez de un medio. Cuando encontramos un medio desfavorable, los microorganismos no pueden desarrollar y podemos preservar ese silaje. ¿Dónde vemos procesos fermentados? Como les dije, en bebidas fermentadas, en alimentos en conserva, que uno los puede guardar dentro de un frasco durante mucho tiempo. Y eso es porque la acidez del medio no permite que los microorganismos que pudren eso no se multipliquen. ¿Qué diferencia tenemos entre el silaje con otros tipos de conservación? Bueno, la nidificación u otros tipos de conservación son procesos complejos, se necesitan de infraestructura. Ahora, el silaje tiene la capacidad de recolectar rápidamente grandes cantidades de forraje en etapa correcta de desarrollo. Menos pérdida en comparación con la producción de heno, menos dependencia de la tendencia climática y posibilidad de almacenar forraje como con planta entera de maíz. Y la importancia del silaje en las vacas lecheras de alta producción es notable a nivel mundial. Después podemos hablar de qué está pasando en su región lechera, pero las vacas son sensibles a los cambios. Los productores lecheros hoy están utilizando hasta un 40 al 60% de silaje en su ración. Necesitan mantener un alto nivel de producción y para eso se requiere buena calidad de forraje durante todo el año. Necesitamos alta cantidad de almidón, proteínas y alta palatabilidad. Eso lo puede ofrecer diferentes tipos de silaje. Y que los productores lecheros requieren conservar una fuente de alimentación uniforme durante todo el año. Esto permitirá una producción de leche más estable y consistente.
Recuerden que el silaje de maíz, no sé puntualmente en su zona de producción, pero se produce pocas veces por año, y ese buen o mal resultado del silo que hagamos va a formar parte de la base alimenticia durante mucho tiempo. Con lo cual, hacer un buen silaje nos va a acompañar, ese buen silaje nos va a acompañar, o ese mal silaje durante mucho tiempo, ¿no? Por supuesto que es un proceso complejo, yo no les vine a hablar de inoculantes, sino de hablar de un proceso de producción de silo. Y eso requiere tomar buenas decisiones agronómicas, decidiendo cuál es el cultivo ideal para la zona de producción, en qué momento cosecharlo, qué calidad voy a cosechar, según la categoría alimentar, qué cantidad, qué silo voy a preparar, qué tamaño de picado, qué compactación, qué inoculantes hay, cómo voy a tapar ese silo, qué tipo de plástico voy a utilizar y qué manejo. Todas estas cuestiones vamos a tratar de tocarlas y son las que definen a un silaje de calidad. Entonces, no voy a redundar en el tema, pero ¿cómo se obtiene un buen silo? Bueno, hay 9 pasos que son básicamente los que mencioné. Necesitamos muchos pasos para lograr un buen silo. Hay diferentes tipos de silos, luego me comentarán ustedes qué silo utilizan. Los silos búnker son muy utilizados en establecimientos lecheros grandes, donde tenemos la posibilidad de hacer paredes y pisos para colocar grandes volúmenes de silo y poder compactar muy bien. También he visto en Centroamérica silos búnker muy buenos y más pequeños, donde hacemos paredes y pisamos y guardamos el material. Vamos a hablar de cómo dimensionar este silo. Los silos trinchera, que utilizan paredes naturales, como pueden ser las topografías de una zona que sea más montañosa, nos permite utilizar paredes de tierra, también para lograr compactación y conservación del forraje. Otros se llaman parvo o torta, quizás ustedes lo utilizan, que no tiene paredes, que se hacen de manera aérea, también es una manera de conservarlo. Aquí en Argentina utilizamos mucho este sistema para pequeños y medianos productores, que se llaman silo bolsa o silo manga, no solamente en Argentina, en muchos países, pero particularmente en Argentina ensilamos por año 2.100.000 hectáreas se utilizan para silo, de ellas más de 1.200.000 hectáreas de maíz, y el 77% del silo que producimos en Argentina es ensilado bajo este sistema de manga, que nos permite utilizar una porción todos los días con menos deterioro. Ahora, ¿qué pasa con un silo cuando lo confecciono? Acá voy a mostrar un gráfico. Esta parte es quizás la más aburrida, pero la que ustedes tienen que entender para ver cómo se hace un silo de cualquier tipo de alimento que ustedes quieran ensilar. Voy a tener el día 0, el día que cerré el silo. ¿Está? El día 0 es el día que lo tapé, como muestra esta parva o torta. Una vez que yo lo tapo, se va a consumir el oxígeno remanente. Ustedes saben que ustedes van a pisar con el tractor para que se vaya todo el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el enemigo número 1 de la fermentación. Siempre va a quedar un poco de oxígeno atrapado, que se va a consumir por la respiración de la planta y por microorganismos que producen dióxido de carbono y calor para el oxígeno. Una vez que se consume el oxígeno, empiezan las bacterias, como le dije, a biotransformar o a transformar los azúcares en ácidos. Los ácidos empiezan a subir. Si los ácidos suben, lo que vamos es bajar la acidez del medio o acidificar el silo. Esto nos va a permitir tener un medio ácido y nos permite guardar este forraje a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo, por años lo podemos guardar. En la medida que el plástico o la cobertura sea hermética, ¿no? Cosa que muchas veces no pasa, ya lo vamos a ver. Ahora, una vez que yo empiezo a suministrar, acá ven el rojo, empiezo a suministrar el hilo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, empieza a entrar aire porque yo lo abro para suministrarlo. Una vez que entra el aire, por acciones de algunos microorganismos que están inhibidos por la falta de ácidos, por la presencia de ácidos y por la falta de oxígeno, está todo muchos microorganismos inhibidos. Cuando yo oxigeno, muchos microorganismos se empiezan a multiplicar y consumen los ácidos y el pH empieza a subir. Cuando el pH sube, o sea, pierdo la acidez del medio, empieza a deteriorarse ese silo. Durante todo este proceso, que es lo que estoy graficando aquí, es lo mismo que está graficado acá, el pH en la fase inicial
va bajando, el pH de una planta cercano al neutro, 6,5, 6,8, y tenemos que lograr valores cercanos a 4 de pH. Acá se va a producir dióxido de carbono, agua, va a haber generación de calor, por eso podemos ver algunos hilos que cambian de color. Cuando tengo mucho oxígeno atrapado en la masa exilada, se va a generar mucho calor y vamos a ver silajes más amarronados. Ahora, una vez que logro el silo estable, voy a tener proporciones de ácido láctico, acético normales, y se va a mantener estable. ¿Hasta cuándo? Bueno, como dije, hasta que abro el silo y empieza a entrar oxígeno, se empieza a generar calor y pérdidas. Tener en cuenta que todo este proceso está dividido entre lo que hacen las bacterias y entre lo que somos capaces de hacer para que las bacterias se puedan multiplicar. Ahora, indudablemente que hacer silo acarrea pérdidas de tipo cuantitativas y de tipo cualitativas, o sea, en los silajes son comunes los organismos que lo deterioran, causando una reducción del valor nutricional. O sea, lo que ustedes cosechan, lo que van a darle a los animales va a ser de una calidad nutricional similar, pero siempre menor, porque hay pérdidas durante el proceso de ensilado. Y esas pérdidas pueden ser de tipo fermentativas, rondan alrededor del 5%. Los indicadores de problemas fermentativos son la lenta disminución del pH, proliferación de bacterias que se llaman clostridios, que dan un olor muy fuerte, un olor bastante malo, fundamentalmente en forrajes húmedos, pérdidas de nutrientes y materia seca, que lo podemos cuantificar, y pobre palatabilidad. Y la estabilidad aeróbica es un indicador de problemas de crecimiento de hongo y levadura, fundamentalmente durante la fase de extracción, por extraer poca cantidad de silo, por muchas cuestiones, y ese deterioro puede llegar a ser hasta el 10%. Para minimizar las pérdidas, decía una persona que falleció hace poco, muy conocedora de silo, decía, bueno, hay que tratar de dimensionar el silo de manera correcta, vamos a hablar de ello, lograr una densidad o una compactación correcta, cubrir de manera excelente el silo, utilizar un inoculante adecuado y reuniones de equipo, porque acá se requiere mucha planificación. Ahora, ¿qué pasa cuando hago un silo muy húmedo o un silo muy seco? La mejor materia seca para fermentar, ustedes saben que materia seca es la cantidad de nutrientes que tiene un cultivo menos el agua, ¿no es cierto? Siempre me suelen llamar de diferentes países porque quieren hacer un silo de algún material que es un poco raro o no frecuente. Ustedes siempre tengan presente algo que les voy a decir. Siempre entre 30 y 40% de materia seca es la condición óptima para fermentar. La mayoría de las bacterias ácido lácticas. Luego tenemos alguna recomendación particular en maíz, en pastura, en pastos subtropicales, en lo que ustedes me quieran preguntar. Pero en general entre 30 y 40% no se van a equivocar nunca. Cuando hagan un cultivo más húmedo, por debajo del 30%, van a tener una tendencia a una fermentación que se llama butírica o clostridial. Es un clostridio, es una bacteria que está en el suelo, es pariente de las enfermedades que producen mancha, gangrena, enterotoxemia, que está en el suelo, y cuando está el cultivo muy húmedo, se encuentran medios adecuados para fermentar, generan una fermentación prolongada, exudado, un pH final muy alto, y proteólisis y baja palatabilidad y un mal ensilado. Por el contrario, cuando hago un silo muy seco, van a desarrollar más levaduras y hongos, porque hay aire, y a estos mecanismos les gusta el aire. Voy a tener una fase de mucho aire, dificultar la compactación, va a ser más propenso a micotoxinas, bajas en azúcar, el color amarronado por la temperatura, y baja digestibilidad y grandes pérdidas. Entonces, la mejor materia seca para hacer un silo en general es entre el 30 y el 40%. Ahí ya tienen una primera gran conclusión de esta charla. Por supuesto, como les dije, si hacemos un silo de pasturas que no tienen grano, un mínimo de 30% de materia seca y un máximo de 45%. Podemos hacer un poquito más seco, no mucho más porque empiezan a desarrollar mucha cantidad de hongos, porque se dificulta la compactación. Hacer un buen preoreo, cortar los pastos muy húmedos, hacer un preoreo antes de ensilar, teniendo precaución de no juntar tierra donde están los clostridios, es una buena manejo agronómico para lograr un silo de calidad de pasturas.
Y en los maíces, yo no sé si hacen sorgo en Panamá, pero seguramente maíz, la mejor materia seca para hacer un silo es entre 32 y 36%. Podemos decir 38% también, a medida que se va secando la planta, el grano va madurando y tenemos que tener mucho cuidado de tener una máquina que logre romper el grano para que se pueda digerir en el animal y no verlo en las fecas o en la materia fecal de los animales. Esta materia seca correcta la van a encontrar aproximadamente en cuando el grano se va llenando, se va consolidando desde afuera hacia el centro, entre 3/4 de línea de leche, esto diríamos es más maduro, más cercano a 36% de materia seca, o 32, que es más o menos por acá. Lo marco con la flecha. Acá tenemos uno que está más o menos en 33, 34% de materia seca. No se guíen siempre por esto, esto es un indicativo general. Lo ideal es cortar la planta, picarla y medirla con un microondas o con algún cóster o con un laboratorio para que le diga correctamente cuál es la materia seca en la que están confeccionando el silo. Tamaño de picado, pregunta frecuente. ¿Cómo debo picar un silo de maíz? Los maíces con situaciones normales, entre 32 y 36% de materia seca, para dietas de ganado lechero regular, o sea, vacas lecheras en alimentación para producción, entre 0,9 y 1,20 centímetros está bien. Si el silo está muy seco por condiciones que no pudimos manejar, ese silo se está secando mucho, el tamaño de picado debería alargarse, y si necesitamos aportar fibra efectiva y tenemos un procesador o cracker, podemos ir a 1,8, 2,4 centímetros para el silaje de maíz. Podemos utilizar estos separadores que se llaman separador de partículas de Penn State para poder decidir cuál es la mejor manera de picar el silo de maíz y si estoy haciendo un buen trabajo con la máquina. No sé si ustedes trabajan con esto. Son 4 bandejas que tienen diferentes tamaños de zaranda, donde lo movemos y tenemos que tener para el silo de maíz entre 3 y el 8% la bandeja superior, luego de moverla. Hay una técnica para moverla. Un 45-65% en esta, un 30-40% en esta y menos de 5 en el piso. Otra cosa que es importante, luego me dirán ustedes si utilizan procesador de grano o corn cracker, que son rolos que están dentro de la máquina cosechadora, no todas las máquinas lo tienen, solamente las máquinas modernas, autopropulsadas, para romper los granos que están dentro del silo de maíz fundamentalmente. Eso nos permite dañar los granos y lograr una buena digestión y evitar estas pérdidas, que es la que vemos cuando vemos granos enteros en la dieta de un animal. Acá pueden ver granos enteros que luego el animal no los va a poder masticar, no los va a poder digerir y se van a perder en las fecas. Siempre muestro estas fotos que son, esta es una lechería de alta producción de Estados Unidos, donde tenía una producción de 36, 37 litros, pero fíjense la ineficiencia que había. Cuando esto es un lavado de fecas, pueden ver la cantidad de granos y de fibras sin digerir, lo que da un indicio que hay una ineficiencia en el sistema de producción y una mala conversión. Comparada, por ejemplo, con esta, que es una lechería de más producción y de más eficiencia, debido a que el procesado de los granos es perfecta, el balance de la dieta es muy bueno y la calidad de fibra es muy buena, por eso luce de esta manera el lavado de una feca. Pero si no tienen para lavar fecas, esta la tomé en Brasil, pueden ver este gallo que está comiendo granos de una bosta o de una materia fecal o de una feca, indicando de que evidentemente hay mucha energía que estamos perdiendo si no utilizamos el corn cracker en el silo de maíz o el procesador de grano. Es tanta la energía de que podemos ver estas gallinas y sus pollitos o pollitos aquí o sus crías también alimentándose. Esto lo puse porque es una manera de graficar claramente de que hay pérdida energética por un mal procesado de grano y es muy importante. Sí, Leandro, ahí sí un momentito nada más. En Panamá sí no tenemos ninguna máquina de procesamiento de granos. Ahí ya
hablamos un poquito sobre el tema y no tenemos. No tienen máquina con Con cracker, cracker. ¿no? No, Bien. no. Bueno, gracias por aclararlo, porque si no tienen, vamos a tratar de ser lo más práctico, si no tienen y hacen silo de maíz, traten de hacerlo un poco más húmedo, cercano al 32%, y no tratar de lograr la energía del silo a través de mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué tratamos de llegar a 36, 38% de materia seca? Porque juntamos almidón, ¿de acuerdo? La máxima producción de almidón está más o menos por ahí. Después está el 40, 42%, hay mucho más almidón, pero el grano se puede romper. Entonces, si no tienen corn cracker, traten de hacerlo entre 32, 34% de materia seca, 30% de materia seca, y tener menos almidón, que a lo mejor lo agregan con grano molido o grano con otras fuentes de almidón, pero pueden ganar en digestibilidad de fibra y en energía a través de azúcares simples de la planta de maíz. No, ¿por qué no más húmedo del 30%? Ustedes me van a dar la respuesta, porque cuando lo pisan, ¿qué van a tener? ¿Pérdida de qué tipo? De efluentes. Van a tener líquido, ustedes ven un efluente, un líquido que sale de ese silo, y ahí se está yendo azúcar soluble, se está generando una fermentación de tipo butírica, se genera selección en el comedero y una fermentación no deseada. ¿Está? Y pensar en un futuro, cuando probablemente tengan la posibilidad, sepan que existen estas máquinas y que realmente nos permiten lograr un forraje de altísima calidad, pero fundamentalmente por poder romper el grano, ¿no? Y por la velocidad de cosecha y lo que las máquinas generan. Entonces, de nuevo, no sé si queda claro, si no tienen corn cracker, traten de hacerlo un poquito antes de lo que yo les estoy recomendando, para evitar esto, mucha pérdida energética en el busteo o en las fecas. Es importante, en función del tamaño de la finca o del establecimiento lechero, dimensionar el silo. Yo he visto y veo en todo el mundo muchas veces un exagerado tamaño de silo y una baja tasa de extracción. La tasa de extracción no puede ser que estemos 4, 5, 6 días para extraer toda la cara del silo. Si yo estoy una semana para rascar toda la pared del silo, significa que tengo un silo muy grande y que voy a tener pérdida de tipo deterioro aeróbico. Ya me voy a enfocar en eso. Así que tengan en cuenta de que necesito saber cuál es mi necesidad diaria de silo, cuáles son las pérdidas totales, la tasa de extracción, el contenido de materia seca, la densidad promedio, el tiempo de almacenaje. Todas cosas que por supuesto no vamos a poder desarrollar ahora, pero tengan en cuenta que esto es lo que les va a determinar cuántos silos sacar. Y voy a tener la cantidad de silo que necesito, supongamos que necesito 1900 kilos de materia seca por día, o en el año, lo que fuera, tener en cuenta que tengo un 5% de pérdida en el comedero, que se lo tengo que sumar, un 12% de pérdida fermentativa, que se las tengo que sumar, más una pérdida de campo, para saber cuánto voy a sembrar para lograr esta cantidad. Y luego saber que necesito sacar por lo menos 25 centímetros de toda la cara del silo para que no se deteriore ese silo. ¿Está? O sea, todo este silo tengo que sacar 25 centímetros. Y jugar con la altura del silo, con el ancho y con la densidad y la profundidad para saber cuál va a ser el tamaño de mi silo. ¿Está? Eso es una cuestión muy matemática. Deberíamos hacer todo un taller de varias horas para explicárselo, pero si yo sé la altura de este silo, sé el ancho de este silo, sé que tengo que avanzar a una profundidad de 25 centímetros, puedo determinar el volumen. Y si tengo la densidad de este silo, podemos hacer, puedo saber cuántos metros cúbicos saco y si tengo que achicarlo o agrandarlo. Bueno, cuando hago silo torta o parva, debo hacerlos triangulares cuando son pequeños, para evitar que sean muy grandes, hacerlos trapezoidales cuando son más grandes. La altura no tiene que ser muy grande, tiene que ser limitada por la capacidad de extracción. Si yo tengo una pala o un implemento para quitar el silo
que tiene una altura de 3 metros, no puedo hacer un silo de 5 metros de alto. A lo mejor ustedes hacen silos más pequeños, lo mismo. Tratar de hacer un silo pequeño donde puedas remover todos los días una buena porción. La compactación, me dirán ustedes cuál es la cantidad de horas, la cantidad de toneladas que pueden cosechar por hora, dependiendo de las maquinarias que tengan, pero siempre entender de que cuanto más grande es la máquina, o si algún día tienen una máquina grande, recuerden lo que yo les digo, cuanto más grande es la máquina, o cuanto más forraje cosecho por hora, más kilogramos de tractor necesito que estén pisando. Un ejemplo es, ¿alguien hacía una pregunta? No, solamente era un comentario de Eric Girón que nos comentaba que en Chiriquí aparentemente hay uno, pero es uso personal de una sola finca, de los crackers. Pero no. Perfecto, pensé que... Bien, lo que les decía, entonces, me disculpan. Les decía, si algún día, si ustedes plantan o clavan un poste, supongo que le dicen poste a esas maderas que ponemos para tensar un alambre o lo que fuera, más de uno de ustedes lo hizo, lo hace a diario, tengan en cuenta que cuando coloco mucha tierra para apisonar ese poste, y no voy pisando de a poquito, ese poste queda flojo. Y el silo es exactamente lo mismo. Si yo tiro mucho silo por arriba y no voy haciendo capas finas y voy pisando, no voy a lograr una buena compactación. Y si queda aire en la masa ensilada, como les nombré al principio, ese es el enemigo número del silo, va a haber generación de calor y pérdidas. Tengo que lograr más o menos 240 kilos de materia seca o arriba de 225 kilos de materia seca por metro cúbico. Eso si hacemos un silaje 225 dividido 0.3, me da más o menos 750 kilos si hago 30% de materia seca por metro cúbico, para que se den una idea. Bueno, ¿cómo tapar el silo? Acá hay uno sin tapar, en lugares donde no llueve o donde no ocupan silo de calidad, lo dejan sin tapar, eso genera pérdida constante a través del año, esas pérdidas pueden llegar a más del 50% en términos de kilos y en términos de calidad. Esto es muy frecuente de ver, la segunda foto, donde está cubierto, acá dice cubiertas, son neumáticos, para que me entiendan, creo que ustedes dicen neumáticos, colocados, pero no todos juntos, y entonces cuando abro el silo, flamea o hace un fuelle el aire, y me permite entrar el aire en la capa superior, y veo capa negra o capa de mucho hongo, calor, mal olor, bueno, eso es porque el aire deteriora el silo. Lo mejor es, la mejor cubierta es tener un neumático al lado del otro, o peso, tierra, o lo que puedan poner, siempre que haya un plástico abajo, de tal manera de quitar todo el aire que no pueda hacer un fuelle. Quien hace algún alimento en conserva sabe muy bien que si está mal tapado el frasco, se le van a generar hongos, y el silo es exactamente igual. Necesitamos utilizar un plástico que tenga al menos 200 micras de grosor y que sea blanco en la parte superior para repeler los rayos solares. Ahora, ¿qué hacen las levaduras? Son un microorganismo que están en el silo cuando yo abro el silo. Vamos a entrar en un tema bien interesante. Las levaduras, como dije en un comienzo, consumen o metabolizan el ácido láctico. Recuerden que el ácido láctico es el que mantenía el silo estable, y que en presencia de oxígeno generan agua, dióxido de carbono, calor, sube el pH, si sube el pH empiezan a crecer hongos y bacterias sensibles, se empiezan a producir micotoxinas. Seguramente esto lo ven a diario o lo pueden ver en muchos silos, excepto que los hagan muy húmedos. Si los hacen muy húmedos, van a tener menos problemas de levaduras, hongos y temperatura, pero van a tener muchos problemas de fermentación butírica, que es la que mencioné al comienzo. ¿Por qué? Porque en condiciones naturales, un silo muy húmedo genera ácido acético, ya voy a hablar de él, que es un inhibidor de hongos y levaduras. Lo cierto es que cuando yo veo temperatura en un silo, significa que hay deterioro y que algo no está bien. ¿De acuerdo? ¿Qué es la estabilidad aeróbica?
quizá un término muy técnico, pero se los voy a mencionar, es el tiempo que se mantiene un silo sin señales de deterioro microbiano una vez que es expuesto al aire. Si ven a veces acá como un poco de humo, o ven que la temperatura sube en el silo, no tengan duda de que están teniendo un problema. Y eso tiene que ver con que está mucho tiempo expuesto al aire. ¿Por qué? O porque tengo una baja tasa de extracción, porque tengo una baja densidad y el aire penetra por la porosidad del silo, o porque hace fuelle, siempre es el aire que produce este deterioro y es un indicio de que algo tengo que mejorar. El silo puede estar muy seco, por cualquier motivo que haga que el aire entre más, voy a tener deterioro. Las razones por las que se deterioran es por los altos contenidos de materia seca, como les dije, los azúcares generan mucho ácido y luego las levaduras se comen esos azúcares y los ácidos. Cuando la cubierta del sellado es inadecuado, quizás en sus situaciones también la temperatura ambiente, alimentación en épocas cálidas. Ustedes saben que para que una levadura crezca en una masa que quiero fermentar, para hacer una masa de un pan o una pizza, necesito temperatura. Bueno, cuanto más temperatura, sin lograr temperaturas que la maten, pero entre 35, 40 grados o 28 grados le encanta la levadura y se multiplica mucho. Entonces, tengo que tener en cuenta cuál es mi problema para saber por dónde viene que se calienta el silo. ¿Y cómo lo puedo medir a esto? Esto es un termómetro de mano, mido la temperatura. Si la temperatura ambiente es de 20 grados y el silo está en 26, significa que tengo deterioro. Acá llegó a 37 grados, este es un silo que se está deteriorando. Aquí fíjense en otra parte está en 20 grados, ya el deterioro es total y ya veo crecimiento de hongos, un deterioro muy importante del silo. Pueden ver acá donde hay agujeros en los plásticos, entra agua, entra aire, se deterioran grandes cantidades de silo. Este es un silo en el sur de Chile, una mañana, empezás a removerlo, ves este humo y lo tocás y está calentito, calentito el silo. Bueno, todo eso es un mal indicio de calidad, ¿no? Fíjense cuando la cubierta y los neumáticos están de manera adecuada, colocados con un buen plástico, una buena inoculación, cómo logro una buena fermentación de todo el silo. Pueden ver acá, no tengo nada de pérdida prácticamente, y eso es la conjunción de cuestiones de manejo y cuestiones de manejo del silo, manejo de la fermentación, y todo eso hace que uno pierda menos material. Fíjense la diferencia que hay con este silo, donde hago un silo extremadamente grande, con un mal manejo de la cara, en la extracción, entra el aire, entonces muy grande, mal dimensionado, y eso hace que tenga grandes pérdidas. Ustedes pueden ver acá, incluso algunos granos que están amarronados, esta es la alta temperatura que esto levanta, y realmente tiene pérdida de todo tipo. Entonces el manejo de la cara debe ser un manejo lo más ordenado, lo más limpio posible, y la tasa de extracción debe ser la suficiente como para comer todo el silo en un periodo de tiempo de 24 horas. Cuando se calienta, ya les dije, ese alimento deteriorándose, puedo encontrar mucha levadura, muchos hongos, esto es un análisis de laboratorio, pero fíjense que en la parte caliente voy a tener una gran cantidad de hongos y levaduras. Fíjense en este caso, donde el silo está más denso, este está bien manejada la cara, pero tiene menos densidad, o sea, es un silo menos pisado, ¿de acuerdo? Fíjense en este caso, este es un silo con mucho más densidad, donde le sacamos bien todo el aire, y estos son cámaras termográficas, probablemente las conocen, está frío, lo que se ve acá rojo es caliente, lo que se ve más azul es frío, y cuando tomamos una muestra, la cantidad de hongos y levaduras baja. Ahora, yendo específicamente a la parte de inoculación, o sea, ¿qué es un inoculante y para qué sirve? ¿Por qué lo hemos inventado? Básicamente un inoculante es un producto microbiano que utiliza azúcares, tanto pentosas y hexosas, o sea, azúcares simples, para generar ácidos. Debe crecer vigorosamente, o sea, debe crecer muy rápido y dominar la fermentación bacteriana natural. ¿Para qué? Para conducirla hacia una fermentación que yo quiero para reducir las pérdidas de alimento, ¿no? Tiene que ser resistente a la acidez y debe ser productor de ácido láctico y acético. Básicamente eso es un inoculante. De la misma manera que utilizamos una bacteria para generar un yogur, utilizamos una bacteria
para producir un silaje y estandarizar el proceso fermentativo. Desde 1961, que esta definición a la actualidad ha cambiado muchísimo la tecnología que tienen los inoculantes bacterianos. Muchísimo, se ha acelerado mucho la capacidad de estudio que tenemos de ellos. Entonces hoy podemos buscar, sabiendo la problemática del campo, bacterias que generen antagonismos, por ejemplo para hongos y levaduras, probar en el laboratorio cómo crecen estos microorganismos, combinarlos, ver acá en placas cómo inhiben patógenos, cómo se desarrollan, cuál es la interacción con el vegetal y el microorganismo, y luego llevarlos a campo para poder hacer ensayos y poder ver si realmente nos aporta o nos ayuda, o ayuda a los productores de leche a tener más alimentos, menos pérdida y un alimento más palatable, que es realmente lo que buscamos. Entonces, para redondear un poco el tema del silaje, recuerden, un buen manejo, necesitamos materia seca óptima, largo de picado correcto, compactación apropiada y un sellado suficiente. ¿Está? Ahora, en los inoculantes bacterianos, ¿qué podemos encontrar? Bueno, una vez que yo logro esto, una fermentación más rápida, una preservación de la materia seca y de la proteína, por menor tiempo por acidificar más rápido, una estabilidad aeróbica, que son los inoculantes modernos, que nos permiten disminuir o eliminar todos los hongos del silo en el momento de extracción, y una protección de la capa superficial que a veces se pone negra porque entra aire. Entonces, de los desafíos de las pérdidas en la confección, los inoculantes son capaces de reducir, como dije, el pH, controlar hongos y levaduras, controlar el calentamiento, los clostridios para los hilos muy húmedos, y la degradación proteica. ¿Está? Eso obviamente que va a repercutir en un mejor desempeño animal por más cantidad, más calidad, mejor consumo de silaje. ¿Cómo se aplican los inoculantes bacterianos? Si no tienen máquinas cosechadoras, quizás no le voy a dedicar mucho tiempo, pero vienen equipos especiales para aplicarlos, donde asperjamos mientras vamos cosechando con distintos modelos de inoculadores, diluimos las bacterias en agua, y estas bacterias son asperjadas con el forraje en el momento de la cosecha, para que se empape bien todo el cultivo y empiecen a transformar azúcares en ácidos de manera rápida. Si no contamos con ellos, podemos también aplicarlos con mochila, teniendo la precaución de aplicar en cada capa, inoculante bacteriano para que domine la fermentación. La cantidad que hay que colocar de inoculante siempre es muy baja, 2 gramos por tonelada, pero esos 2 gramos que aplico por cada 1000 kilos de pasto van a aplicar 150.000 unidades formadoras de colonia por gramo de forraje cosechado. Es una cantidad enorme de bacterias que lo que van a hacer es dominar el proceso fermentativo. En este caso no vamos a hablar mucho de productos, pero sí entender de que esta es la presentación comercial en la que pueden venir. Esto hay que sacarlo del frasco, diluirlo en agua y asperjarlo, y son los que nos controlan la fermentación. ¿En qué nos pueden ayudar? Más allá de la cuestión teórica, digamos que son capaces de, este inoculante específico que está disponible ahí en el mercado, es capaz de ayudarnos a reducir la cantidad de oxígeno que hay en la masa ensilada, y nos va a permitir la utilización de ese silaje de manera rápida a los 14 o 15 días de confeccionado del silo. Esta es la característica de esta bacteria que se llama Lactococcus lactis O224. No importa acordarse el nombre, pero sí mostrarles que hay diferentes tecnologías para utilizar en silos. Y acá, otra bacteria presente en inoculante, que son los 2 que hay, que se llama Lactobacillus buchneri, a lo mejor algunos de ustedes conocen que es esta bacteria, que básicamente lo que hace es mejorar la estabilidad del silo a la hora de extraer, o sea que ese silo no se caliente y permanezca fresco por más tiempo. Entonces, de nuevo, acá tienen una foto, vayan pensando si hay algo que está mal en este silo, qué es lo que ven. Fíjense cuando le sacamos una foto con una cámara termográfica a ese silo, vemos que la capa superior y los lados muestran una temperatura mucho mayor que lo que sería la temperatura ambiente, y ahí está bien marcado en el silaje. ¿Y por qué?
Bueno, este silo no tiene la dimensión adecuada, acá es difícil de compactar en los costados porque el tractor no puede pisar, entra aire y genera esa temperatura va a dar un olor muy feo y pérdidas de cantidad de silo, con lo cual no voy a tener un buen consumo y voy a ver zonas mohosas y zonas como pegajosas donde tenemos problemas de hongos y micotoxinas, ¿no? Acá tenemos otro, este silo fue extraído 2 horas antes, con lo cual debería estar frío, y fíjense cómo tiene temperaturas, donde está rojo significa temperaturas, fíjense acá donde están las flechas, esta parte ya tiene hongos directamente, ya es una pérdida total de calidad, eso no debería dársele a los animales de comer, excepto a categorías de recría y de bajo valor, pero nunca a vacas que están en producción de leche, ¿no? Esto básicamente, para quien conoce, se llaman placas de Petri, que son placas para aislar microorganismos. Entonces en el laboratorio de Hansen podemos identificar que en los silos no tratados tenemos una gran cantidad de hongos y levadura, que son estas cosas blancas y grises o medias negras que crecen, y cuando podemos aplicar un inoculante inhibidor de hongos y levaduras, como desarrolla menos o casi nada de hongo y levadura, con lo cual tenemos un silo estable y limpio, ese concepto es clave, un silo limpio por más tiempo. Ahora, esto es una placa, la placa poco visual es, entonces solo para que vean cómo puede ayudarnos también un inoculante bacteriano. Fíjense que esto es un microsilo, no sé si los vieron alguna vez, un microsilo control y uno inoculado. Entonces dejamos correr 20 días y vamos a ver que a los 20 días no hay una diferencia visual luego de la fermentación. Pero ¿qué pasa si luego lo abro? Eso equivale a decir empiezo a suministrar, equivale a decir que el plástico fue roto por algún animal o por alguna cuestión, y lo dejo hasta el día 47. Fíjense cómo empiezo a ver, el día 26, empiezo a ver algunos problemas en el silo, el día 29 también se empieza a ver, se empieza a poner negro, quizás no se ve bien en esta foto, pero aquí ya se empiezan a ver hongos que empiezan a crecer, y cuando el silo está tratado con microorganismos que son capaces de inhibir los microorganismos no deseados, se mantiene fresco. Acá pueden ver alguna presencia de hongos. Fíjense el día 47, imagínense su silo, luego de 47 días de oxigenación o de plástico no bien colocado, cómo empieza a deteriorarse en comparación con un silo tratado. Hay muchos, por cuestión de tiempo voy a saltear pero el mismo, 30 días. Acá pueden ver la presencia acá, en las partes blancas son hongos que van creciendo, siempre comparado con un testigo. Aquí a propósito se le hicieron agujeros simulando situaciones de campo, donde el plástico no es 100% impermeable, y cómo crecen, ¿no? Y acá lo mismo, cómo es un silo, la cantidad de aire que se genera el día 3 en un silo control, y cómo es un silo tratado con un aditivo de microbiano, y fíjense a los 7 días de ensilado, cómo ya tiene problemas y claramente de hongos. Si alguno vio esto alguna vez, o cree que tiene este problema, pruebe con inoculante para ver cómo esto se puede solucionar, comparado con un aditivo que inhibe microorganismos y preserva la calidad del silo. Esto también se puede ver con cámara térmica, cómo se genera calor, y ese calor es ni más ni menos que la combustión de los azúcares y de los ácidos del silo, y la generación de calor y la putrefacción del medio, comparado con uno que está preservado. Esto lo hacen los inoculantes de última generación, quería decirles. Antes solamente servían para acidificar y no controlaban mucho los microorganismos más que por acidificación. Hoy realmente hay productos muy buenos, muy específicos, que nos ayudan a preservar la calidad del silo. Bueno, yo quizás fue un poco rápido por el tiempo,
pero básicamente para guardar tiempo de presentación para cualquier consulta, sin ningún tipo de miedo, me preguntan lo que les parezca, que voy a tratar de responderles, o conducir su respuesta vía mail luego, si no tengo una respuesta para darles. Gracias. Listo, perfecto. Gracias, Leandro. Pues pasamos directo al tema de preguntas. Un segundito nada más. Que tengo un para acá, por fuera, que me han preguntado. Aquí, igual, pregunta Eric Girón primero. ¿Los rangos de temperatura en Celsius aceptables para un silo de maíz en buen estado? Bueno, buena pregunta. Si yo estoy suministrando ese silo, por ejemplo, Miguel, ¿qué temperatura hace hoy? Dame un segundo. En Panamá, ahorita estamos a 27, pero durante todo el día 32, 30, 32. Imagínense la velocidad de multiplicación de un microorganismo con 32 grados y con un silo de maíz encuentra la situación ideal para calentarse, digamos. Entonces, nunca debe ser superior a 2 grados la temperatura ambiente. Si hoy hacía 32 grados, cuando ya está en 34 grados es un indicio de temperatura, está caliente. Por supuesto que un silo muy grande, muy grande, luego de confeccionado levanta temperatura siempre, pero luego la tiene que disipar y perder. Si uno tiene un silo recién confeccionado muy grande, como los que yo mostré en foto, muy bien compactado, luego de 15, 20, 30, 40 días luego de confeccionado, estamos hablando de silos de 6, 7 metros de alto, no sé si hay ahí, no creo que haya, por 40 metros de ancho, 50, le cuesta disipar el calor de fermentación. Pues si ustedes tienen silos pequeños y están hoy colocando la mano en su silo y tocan que la que está caliente en relación a la temperatura ambiente, no tengan duda que están teniendo problemas de deterioro. Eso va a generar un consumo menor por parte de los animales, seleccionen el comedero por parte de los animales y pérdida de kilos en la alimentación. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos otra. ¿Se puede usar inoculantes en enolajes? Sí, exactamente. El enolaje es un silaje hecho en bolo, como le dicen ustedes Fardos o bolas, le decimos. Creo que hay una de las diapositivas que tenías un fardo, un sí, bolo hecho. tal cual, excelente, muy buen punto. Los enolajes son muy propensos a la fermentación butírica cuando son húmedos y muy propensos a las pérdidas superficiales por hongos, ¿de acuerdo? Por la parte de aire en la parte de afuera. Entonces, claramente ayudan muchísimo en los enolajes. Tengan en cuenta también en los enolajes, en toda la región y en Centroamérica lo he visto mucho, en el sur de Chile que se utilizan en Uruguay, algo en Brasil. Es una muy buena herramienta, pero tengan en cuenta en darle una buena cobertura de plástico. Muchas veces el mismo forraje rompe el plástico y se generan esos hongos. Traten de utilizarlos a los 3 o 4 meses o guardarlos bajo techo. Y el inoculante bacteriano, específicamente el que mostré, que se llama FC, es muy bueno para prevenir los problemas de los enolajes. Perfecto. Ese entonces, sí, me entro yo directamente. En Panamá sí estamos un poco huérfanos de inoculantes, si soy sincero, por la Sí. parte y quisiera que los demás también explicaran un poquito su experiencia. Pero una de las pocas compañías que sí nos llegan los inoculantes, la verdad es que no conocía esto, me interesa aprender un poco más de la distribución de ustedes, tenía inoculantes específicos para maíz y específicos para pasto. Que acá también usamos la Silopres, la manga para pasto, para corte directo. Entonces quería saber si hay inoculantes específicos para pasto o para ensilaje de maíz, sorgo, o sirve para dos cosas. Bueno, buen punto. Nosotros tenemos en algunas partes
para pastos y para maíces, mucho tiempo tuvimos, y hay mercados que todavía los tenemos, pero este que les mostré es un inoculante dual, o sea, múltiple función, que nos permite que en un solo producto, tener muy buena respuesta fermentativa para los forrajes húmedos y la mejor prevención de hongos y levaduras para maíces. Algo muy visual, nunca visto, digamos. Yo he visto durante años ver gente que me diga, los inoculantes bacterianos no les termino de encontrar cuál es su función, porque más o menos queda igual el forraje. Este es un inoculante muy visual, donde van a ver tanto en pastos como en maíces una fermentación uniforme, libre de hongos, libre de temperatura y de levaduras. Es buena pregunta. Nosotros también teníamos, pero ya por eso hay inoculantes modernos. Por ejemplo, en Argentina tenemos 5 inoculantes. Y me preguntarás, ¿por qué 5 si me estás diciendo este es el tope? Bueno, porque tenemos una trayectoria, porque tenemos gente que los utiliza, porque tenemos gente que de repente tiene una historia de uso con algunos productos, marcas, pero este es el tope de gama de los inoculantes de Hansen. También fabricamos inoculantes para otras empresas, o sea, Hansen se dedica a los microorganismos, es todo lo que hace, ¿no? Pero este es el producto tope de gama, sí. Perfecto. Tenemos una pregunta de Rudy Gaona, que nos indica, ¿tienes experiencia el uso de inoculantes con formulación de Lactobacillus, antibomicetos y L. cerevisiae? RC, no, Saccharomyces cerevisiae sería. Ahí sí, te la comparto acá porque... Dice S. A ver. Hola, hola. L. punto. Directo a ti. Lo ves. Ahí te lo envié. Ah, no. Chat. Acá estoy viendo, un segundito. Ah, no, la verdad que no los conozco. Nosotros tenemos inoculantes a base de Lactobacillus plantarum, pero son los inoculantes más viejos, digamos. Es lo que yo les decía, son los clásicos inoculantes que se venían usando en la década del 60, 70, que producen ácido láctico solamente. No quiero decir que no puedan ser utilizados, pero ya hay propuestas superadoras, digamos, a este tipo de productos, ¿no? Sí, acá dice Saccharomyces cerevisiae, claro, le entiendo. Bueno, en realidad las levaduras, si están vivas, serían el enemigo número 1 del silo, ¿no? Porque la levadura, una cosa es darla al animal, donde estamos buscando un efecto de degradación ruminal, ¿no es cierto?, dentro del rumen, pero si lo pongo en el silo, la levadura va a producir dióxido de carbono a partir de azúcares solubles, digamos. Justamente lo que queremos inhibir en un silo es el desarrollo de levaduras. Perfecto. Bueno, Juan Elías nos pregunta, ¿a cuántos días se pueden cortar el maíz para un ensilaje de calidad? Creo que ahí sí el tema de más de la línea de leche que los días. Sí, los días va a depender del tipo de híbrido o la variedad que utilicen. Si son de ciclo corto, ciclo largo, ya ahí no quisiera entrar en... seguramente su proveedor de semillas le puede dar una ventana de tiempo de picado, que le diga entre los 100 y 120 días, pero hay maíces de ciclo corto, supongamos que hay lugares donde hay fríos y donde tienen, o zonas de montaña donde tienen ventanas le dicen, ¿no es cierto?, corta de periodo, entonces ahí va mucho por la línea de leche. Pero ojo, yo le dije línea de leche como una cuestión muy práctica, pero lo ideal es medir la materia seca, ¿no? Lo ideal es medir la materia seca. Ok, perfecto. Rudy nos pregunta, hace un follow de las preguntas anteriores, si tienes experiencia inoculando desde el cultivo con microorganismos para ir reduciendo la cantidad de patógenos. No, los cultivos no, porque imaginen que yo colocar un cultivo,
digamos, debería fumigar la planta, y la bacteria va a morir ahí, digamos. No crean que tiene patógenos, la planta normal no tiene patógenos, tiene bacterias epífitas, o sea, como nosotros tenemos en la piel. Nosotros tenemos en la piel, o nuestro microorganismo, es algo que siempre decimos en Hansen, tiene más bacterias que células. Y sin embargo estamos sanos, ¿de acuerdo? Entonces, si la planta tiene microorganismos, no pasa nada. Lo único que queremos hacer en el momento de picado y de fermentado es controlar nosotros la fermentación y llevarla a donde nosotros queremos. ¿Está? Básicamente eso. Perfecto. Bueno, creo que por aquí no hay más. Nos comentaste que eso sí fue un conocimiento que no había escuchado nunca antes, que es el tema de estos inoculantes de última generación que nos ayudan a bajar las pérdidas al momento de la extracción. Que uno tiene, cuando, en el caso personal, cuando uno abre el silo, pues tiene que estar apurado a estar sacándole todos los días una cantidad buena para evitar Claro, el daño. claro. Es lo que yo te decía, los inoculantes a base de Lactobacillus plantarum, que también los tenemos, solo acidifican, pero no ayudan en la fase de extracción. Y yo creo que en climas cálidos, por eso hemos decidido ese producto para toda la zona de ustedes. Fíjense que es un producto que está, ahora si me dicen, ¿es razonable utilizarlo en un lugar, durante la fase de extracción en un silo de alto consumo, de buena compactación en una zona de nieve? Probablemente tiene menos sentido. Ahora, este producto es producido en Estados Unidos, el producto que mandamos, y es el inoculante que usamos en Europa, en Argentina, bueno, en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Sí, y bueno, sobre todo ahí aportando un poco con las temperaturas que tenemos acá y también observando que en Panamá específicamente acostumbramos, incluyéndome, que la cantidad grande de ensilaje se aporta en el verano, donde también tenemos las temperaturas más altas, entonces tenemos muchas pérdidas por extracción, ¿no? Sí, Tenemos otra pregunta. sí. ¿Qué piensa de la adición de urea diluida en el silo cuando se está ofreciendo a las reses? Ah, bien. Bueno, buen punto. Siempre me preguntan al revés. Siempre me preguntan qué opino de agregar urea al silo en el momento de la confección. Y yo siempre digo, la urea es un alimento, pues nitrógeno no proteico, las vacas tienen la posibilidad de aprovecharla, pero prefiero agregarla en el momento del suministro, ¿está? Porque lo puedo dosificar según la categoría, según el balance de dieta que quiera hacer. La urea en el silaje ha sido utilizada o a veces se utiliza y termina teniendo problemas de toxicidad, a veces en los animales en la cantidad que se suministra, y a veces trae más perjuicio que beneficios, digamos. Ahora, si uno tiene una dieta donde estoy bajo en proteínas, depende de la categoría, depende del nivel productivo, el agregado de urea es normal, digamos. Lo que hay que hacer es utilizarla con cuidado, porque los excesos y los malos mezclados matan animales, ¿no? Sí. Exacto. Ok, creo que cerramos ahora sí. Creo que no tenemos ninguna consulta más. La verdad es que, Leandro, muy agradecido y la verdad es que bastante innovador el tema de estos inoculantes que la verdad acá muchas personas no lo utilizan en sus ensilajes. La verdad, te confieso, yo lo tenía como un seguro para cuando no estamos haciendo las cosas bien, como para cuando no estamos asegurando compactación o esto o lo otro, para asegurarnos que el ensilaje quede bien. Pero bueno, viendo las ventajas que puede tener aparte, ¿no? No solamente ese seguro, sino que también nos da beneficios a la hora de extracción o de asegurar también Seguro. fermentación. Bueno, Eh, en ese caso les agrego un dato más. Yo no sé cómo ustedes lo suministran, si solo o en dietas totalmente mezcladas, pero también tenemos trabajos de investigación que no utilicé hoy, pero que demuestran cómo incluso preserva la temperatura del comedero.
Porque ustedes a veces ven, comedero le llaman donde el animal, donde vuelcan la comida, ¿no es cierto? Pueden ustedes suministrar la mañana, un día de 32, 34 grados, y ustedes pueden ver a la tarde si hay remanente, y luego colocan comida de nuevo ahí arriba, cómo va tomando temperatura todo eso, ¿no? Y eso es producto de la multiplicación básicamente de levaduras vivas, y lo que tenemos que hacer es inhibirlas, para mantener ese forraje fresco y palatable, y lograr un buen consumo. No se olviden ustedes, productores de leche, pregunta número 1 que yo hago a los alumnos de posgrado cuando doy clase acá. ¿Qué es lo más importante para producir mucha leche? Siempre me dicen, buena proteína, buen esto, buen lo otro. Y la respuesta es consumo, altos consumos de alimentos, alta producción de leche. ¿De acuerdo? Y para ello necesito forraje fresco y de buena calidad. No solamente concentrados, digamos que son caros y pueden producir disturbios ruminales, sino forraje fresco de buena calidad. Así es, hacia allá deberíamos ir mejorando la calidad de los forrajes y disminuyendo la cantidad concentrada necesaria para llegar a las producciones que esperamos. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta... Creo que no. Te quiero dar las gracias, Leandro, de parte de ApplePC, por el tiempo que nos dedicaste a explicarnos y de verdad a darnos este compás que muchos teníamos pendientes. La verdad, nos abres un poco el compás a volver a utilizar, por ejemplo, en mi caso, inoculantes, que ya en realidad lo había dejado de utilizar, viendo las ventajas que puede tener, ¿no? Utilizarlo. Así que eso, quería darte las gracias y la verdad estamos a la disposición. Igual la Asociación de Provincias Centrales está con las puertas abiertas a cualquier persona que quiera acercarse hacia nosotros. Estamos en Chitré y estamos a la orden para cualquier duda. Creo que con esto cerramos la conferencia de hoy y vuelvo a darte las gracias, Leandro, por la conferencia. Muchas gracias a ustedes, la verdad un placer compartir, al menos vía web, siempre presencial es mejor. Espero que esto se solucione y en algún momento poder reunirnos personalmente y hacer alguna visita a campo, que realmente son bien provechosas. Gracias a ustedes, saludos, y gracias a Cial también por la invitación. Saludos. Así es, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Solamente una cosita antes de cerrar a todos que me están preguntando. Las próximas conferencias estaremos anunciándolas en la página de Instagram de la asociación o en la misma web.